clase, eh, el tema, el tema es la teología de la predicación. Teología de la predicación. Ese es el tema de nuestra primera clase. Ahora, quiero aquí empezar a aclarar algo. Que usted vaya escuchando, pero también vaya observando. Entonces, note que yo dije, vamos a iniciar con un tema. Eso ya es parte de la homilética, de la clase de la homilética. Hay un tema. ¿Cuál es nuestro tema esta noche? La teología de la predicación. Porque todo mensaje debe comenzar con esto, con un tema, debe tener un tema claro, definido. Entonces, ahora quiero aclarar algo. Dentro de la teología de la predicación, hay tres aspectos que se ven. El primer aspecto es, ¿qué es la predicación? El segundo aspecto que se ve es eh, el mensaje en sí que predicamos. ¿Cuál es nuestro mensaje? Y el tercer aspecto tiene que ver con el portador del mensaje. ¿Qué es? ¿Quién es el predicador? Entonces, en la clase de esta noche vamos a mirar el tercer aspecto de la teología de la predicación. ¿Cuál es el tercer aspecto? Tiene que ver con el predicador. ¿Qué es el predicador? ¿Quién es el predicador? Bueno, no sé si bueno, tengamos alguna oportunidad para después ver las otras dos. Entonces, el título, ya viene el título del mensaje. Entonces, vayamos notando, hay un tema, la teología de la predicación, pero hay un título. ¿Por qué un título? Porque el título ya nos encamina a algo más específico. Eso lo vamos a ir aprendiendo en esta clase. El título, entonces, de esta primera clase, que tiene que ver con la teología de la predicación, es ¿qué no es y qué es un predicador? ¿Qué no es y qué es un predicador? Entonces, quiero comenzar por ahí para dejar los fundamentos de quién es el predicador, el que va a llevar el mensaje de la palabra. Y más en estos tiempos, ¿no? Porque, bueno, estamos viviendo tiempos a veces de mucha tibieza, de mucha confusión, de donde se hablan y se enseñan muchas cosas. Entonces, uno de los objetivos de estas clases es que precisamente nosotros seamos predicadores bíblicos, fundamentados en la palabra del Señor. Entonces, hay muchas cosas que son bonitas y son buenas, pero no son bíblicas. Y a veces ese es el peligro, que lo bueno nos puede distraer o desviar de lo que verdaderamente, de la esencia de nuestro llamado a la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a comenzar. Punto uno, ¿qué no es un predicador? ¿Qué no es un predicador? Ahí pueden ir siguiendo en sus pantallas. Primero, un predicador no es un animador. Ahora, no es malo las personas que animan o animar a los demás, a las demás personas, es bueno y es bonito, pero un predicador no es un animador. Somos mucho más que animadores. Nosotros no nos paramos frente a una congregación, a un grupo de personas, ni para entretenerlos, ni para hacerlos reír. Que vuelvo y digo, no es que sea pecado, pero un predicador del Evangelio es mucho más que un animador. Y lo digo porque, bueno, hoy a veces uno escucha mensajes que parecen solo eso, ¿no? Como que quieren entretener las personas, que pasen un momento bonito en la iglesia, que se rían, que se distraigan, pero la predicación del Evangelio es mucho más profundo que eso y vamos a ir aprendiendo.
Entonces, primero, ¿qué no es un predicador? No somos animadores. Es algo mucho más profundo que entretener la gente y hacerla reír y que pase un momento bonito en la iglesia. ¿Qué no es un predicador? No es un psicólogo. Ahora, no es malo la psicología, no es malo ser psicólogos, es una bendición, ¿verdad? Es una ayuda. Pero como predicadores, un predicador es mucho más que un psicólogo que viene a traer consejos, técnicas o terapias para mejorar el comportamiento humano. Entonces, nosotros como predicadores del Evangelio debemos ser conscientes que vamos a algo mucho más profundo que tiene que ver con la vida espiritual de las personas, con el mundo espiritual y con la vida espiritual de las personas. Y que nosotros no solo buscamos que las personas como que mejoren su comportamiento, cambien su comportamiento, porque el problema del ser humano está en su corazón, en su alma, y tiene que ver con el pecado. Entonces, algo más profundo que el comportamiento del ser humano se llama el pecado, y es el pecado lo que produce esas vivencias, actitudes, reacciones negativas, destructivas. Entonces, como predicadores con la palabra de Dios, estamos apuntando directamente al problema de la humanidad que es espiritual y que tiene que ver con el pecado y que solo el Señor Jesucristo a través de su palabra y de su Espíritu Santo puede resolver. Entonces, nuestro propósito, más que las personas cambien su comportamiento, sus actitudes, es que nazcan de nuevo por la palabra, por el Espíritu Santo, sean nuevas criaturas y lleguemos a ser como Cristo Jesús. ¿Ok? Tercero, ¿qué más no es un predicador? No es un motivador. Y recalco, no es malo ser motivador, no es pecado, los hay y muy buenos. Pero un predicador del Evangelio, del reino de Dios, es mucho más que un motivador. O sea, nosotros no estamos solo para enseñarle a las personas actitud positiva y cómo ser felices y cómo ser campeones y cómo triunfar en la vida y cómo llegar a ser, ¿verdad? Hoy hay una frase que incluso he escuchado en muchos predicadores que es, descubre y desarrolla la mejor versión de ti. Eso no es bíblico, no es bíblico. El Señor Jesús eh, nos llama o nos deja el mensaje ese de ser nueva creación, nueva criatura, no la mejor versión del ser humano. Porque, ¿qué dice la Biblia del ser humano? Que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores, que todos somos malos, que todos hemos hecho lo malo, que todos nos desviamos. El profeta Isaías dijo, todas nuestras justicias, lo mejor de nosotros es como un trapo de inmundicia. Entonces, yo no puedo desarrollar, mi mejor versión de mí sería un pecador educado, un pecador maquillado. ¿Sí me hago entender? Dios dijo a través del profeta, engañoso es el corazón y perverso del ser humano. Entonces, no somos motivadores que venimos a que la gente salga diciendo, yo puedo, soy un campeón, lo voy a lograr. Ahora, claro, Dios nos da fe y nos llena de fe, pero la fe ya es un don espiritual. Pero más que motivar a las personas, Dios quiere que haya un nuevo nacimiento, una transformación. Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Qué más no es un predicador? No es simplemente un profesor que solo da información de un tema. Ahora, bendecimos a los profesores, los necesitamos, pero un predicador del Evangelio es mucho más que un profesor que está dando información de un tema bíblico. Porque nuestra labor tiene que ver con lo espiritual, con el pecado, con la salvación de las personas, con el mundo espiritual que nos rodea, tanto el reino de Dios como ese mundo de las tinieblas, que es el que destruye al ser humano.
Entonces, nosotros necesitamos mucho más que llevar una enseñanza bonita, mucho más que transmitir unas verdades, mucho más que eso. Nosotros necesitamos impartir vida, traer salvación, que produzca convicción de pecado en las personas. Y para eso necesitamos ser conscientes que necesitamos un poder espiritual que nos respalde en nuestra predicación. Un ejemplo, Dele Moody, que fue pastor y evangelista en la ciudad de Chicago, para muchos el más grande evangelista o predicador del siglo XIX, él cuenta que él preparó una serie de sermones para un año y enseñaba y predicaba, pero los resultados no eran muy satisfactorios, ¿no? No eran así muy, muy impactantes. Pero él tiene una experiencia sobrenatural con Dios después de un tiempo de búsqueda de Dios y es lleno del Espíritu Santo, es lleno del poder del Espíritu Santo. Y él toma esos mismos sermones que antes había predicado y no había tenido muchos resultados. Y ahora, lleno del poder del Espíritu Santo, predica los mismos sermones y él cuenta en sus testimonios, en su biografía, que los resultados eran asombrosos, las personas lloraban, se quebrantaban, venían por cientos y aún por miles a escucharlo, se convertían al Señor Jesucristo. Ahora, eran las mismas verdades, eran los mismos sermones, pero ahora predicados con poder del Espíritu Santo. Entonces, por favor, necesitamos ser conscientes de eso. O sea, no es suficiente tener un sermón bonito y transmitir unas verdades bíblicas. Necesitamos el poder de Dios respaldándonos para que produzcan el resultado que nosotros y Dios esperan. ¿Qué más? No es un predicador y aquí apunté esta en estos tiempos que se ven tantas cosas. No es un comerciante de la fe. No somos comerciantes de la fe. Hoy que se han escuchado y se ven por ahí tantas cosas y, y nosotros podemos estar expuestos, todos, ¿sabes, hermanos? Muchos predicadores y pastores se desviaron tras el dinero, tras la codicia, porque Dios los empezó a bendecir y sí, Dios bendice, Dios bendice. Pero muchos de ellos empezaron bien, con un corazón sincero, con amor al ministerio y a las almas. Pero cuando les empezó a llegar mucho dinero y muchos dineros y regalos y ofrendas y siembras, muchos de ellos se llenaron de codicia, de avaricia y se fueron tras el dinero. Todos estamos expuestos a eso. Otros usaron el ministerio y el don para estafar a los hermanos, para sacar dineros prestados, para pedir hasta joyas, para hacer cosas indebidas. Entonces, estamos en una época en la que hay mucha información y mucha influencia. Y yo creo que usted incluso por internet escuchará muchos predicadores con cosas raras. Entonces, yo quiero dejar estos fundamentos para que por favor nos cuidemos y tengamos una formación tanto espiritual como mental de lo que no es y de lo que es el ministerio de la predicación. Nunca vayamos a usar nuestro ministerio, por favor, para sacarle dinero a la gente. Dejemos que Dios nos bendiga, que Dios, como dice su palabra, porque la palabra de Dios sí lo dice, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? La ofrenda, bueno, los diezmos, todo eso, eso es bíblico, pero que no vayamos a ser comerciantes de la fe, que eso no es un predicador. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Qué es un predicador? ¿Qué sí es un predicador? Podríamos decir muchas cosas buenas y bíblicas, pero traje algunas que creo que son claras y fundamentales. ¿Qué es un predicador? Un predicador es
la voz de Dios. Imagínense qué compromiso que tenemos. Somos nada más ni nada menos que la voz de Dios. Eso quiere decir algunas cosas, que yo no predico lo que yo pienso, yo no predico lo que a mí me parece, yo no predico, ¿verdad? Lo que yo quisiera que fueran las cosas o como yo las interpreto, no, yo debo predicar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. No predico lo que está de moda, porque aprendamos esto, hermanos, hay temas que se ponen de moda en la iglesia del Señor. Y entonces hay predicadores que se suben como en la ola, en el tema de moda, y predican lo que está de moda y pasa ese tema de moda y luego predican otro y el que se pone de moda. Entonces, nosotros no predicamos lo que está de moda ni lo que nos parece, sino lo que dice Dios en su palabra, como se revela Dios en su palabra. Entonces, ¿qué es un predicador? Somos la voz de Dios a nuestra generación. Ya nosotros lo sabemos. El Señor Jesús no va a venir en persona a predicarle su evangelio a este mundo. ¿A través de quién el Señor Jesús le va a hablar su palabra y su evangelio a este mundo? A través de nosotros. Entonces, qué privilegio, pero qué responsabilidad. Somos la voz de Dios. Nada más ni nada menos. El mundo va a escuchar lo que Dios dice y lo que Dios tiene que decir a través de nosotros. Por eso, o sea, grave cuando el predicador se desvía y empieza a dar un mensaje errado, enfocado en el hombre, enfocado en la bendición, enfocado solo en la prosperidad, enfocado solo en las necesidades del ser humano, en la felicidad del ser humano, en los logros del ser humano. Porque nosotros, un predicador es un profeta, es el profeta de este tiempo, que tenemos la responsabilidad de decirle al mundo lo que viene, lo que se avecina, los juicios de Dios. Así como Noé, mientras construía el arca, le anunciaba a su generación lo que iba a suceder. A eso nos llamó el Señor. Eso es un predicador. La voz de Dios, diciéndole al mundo lo que Dios dice y lo que viene a este mundo. Bueno, ¿qué más es un predicador? Es un pregonero de buenas noticias. Y eso también quiero que quede claro. Un predicador es un proclamador, un anunciador de buenas noticias, porque sabemos que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, un predicador tampoco es alguien que anda condenando a las personas, ¿verdad? Condenándolas, señalándolas, criticándolas, mandándolas al infierno. No, tampoco es eso un predicador. Y bueno, hoy pasan tantas cosas. Yo escucho algunos videos por ahí en YouTube que la verdad prefiero no escucharlos. Entre hermanos, entre predicadores que hoy se viven condenando y este no es, y este es del diablo, y este hizo esto, entonces, no, a eso no nos llamó el Señor, a vivir juzgando y señalando y condenando a todo el mundo. Nunca, por favor, nos vayamos a dejar envolver de eso. Somos predicadores del Evangelio y el Evangelio son buenas noticias, las buenas noticias de Dios para las personas. ¿Qué es un predicador? Es una persona que sabe oír a Dios, que sabe oír a Dios y cuyo mensaje produce salvación y transformación. Esto es bien importante. Un predicador no es solo alguien que sabe hablar, sino es alguien que sabe escuchar a Dios. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Me explico.
Yo creo que el pastor Roberto y todos los pastores y predicadores que tenemos la bendición y la responsabilidad de llevar la palabra del Señor, eh, cuando tenemos el privilegio de predicar, oramos a Dios, ¿verdad? Le preguntamos, Señor, ¿qué quieres decirle a tu pueblo? ¿Qué quieres decirle a tu iglesia? Necesitamos aprender a oír a Dios antes de sacar nuestro mensaje, escuchar a Dios a través de su palabra, escuchar a Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que Él quiere decirle a su iglesia? ¿Y por qué aclaro esto? Hoy muchos bajan sus mensajes de internet. Eh, tuve un conocido hace años, así me dijo de Franco, el hombre, me dijo, no, cuando yo estaba en tal iglesia y me decían, el domingo predica, yo entre semana escuchaba a tal predicador y le copiaba el mensaje, me decía, yo lo escuchaba y le copiaba el mensaje. Y el domingo iba y lo predicaba. Otros tienen un libro de cómo predicar, o sea, 500 sermones para predicar en un año. Otros los de Google, ¿verdad? Escriben ahí y otros ya usan la inteligencia artificial. Bueno, son herramientas que hay que saber usarlas, pero yo creo que nosotros como predicadores, nuestros mensajes deben salir de la palabra de Dios, de la inspiración del Espíritu Santo, de lo que Dios hable a nuestro corazón, que Dios quiere decirle a su iglesia. Entonces, yo aconsejaría, ¿no? Que si en algún momento nos vemos tentados a uno de esos hábitos, ¿no? La carrera más fácil, venga, imprimo un sermón que esté en Google, venga, no, no, no. Un predicador es alguien que sabe escuchar a Dios, lo que Dios quiere decirle a su pueblo o a una nación. Y cuando es así, ese mensaje va a producir salvación, transformación, cambios, va a traer convicción de pecado, lo que Dios quiere que produzca. ¿Qué más es un predicador? Un predicador es un mensaje viviente, es un mensaje viviente. Martín Lutero, creo que algunos lo hemos escuchado, aquel gran padre de la Reforma. Martín Lutero, en una ocasión, refiriéndose a otro predicador, dijo lo siguiente, dijo, él vive lo que nosotros predicamos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Eso yo creo que es el más grande halago. Y eso lo dijo Martín Lutero, él vive lo que nosotros predicamos. Otro predicador dijo algo muy cierto. Dijo, nosotros somos el quinto evangelio. El quinto evangelio. Entonces, un predicador es un mensaje viviente. Nuestra vida y nuestra conducta debe ir acorde con lo que predicamos. Y si no, vamos a fracasar en nuestro ministerio. Las personas no nos van a creer, no van a querer escucharnos, no van a querer venir a escucharnos, ¿sí? Alguien dijo, dedicado a este tema de la predicación, que prácticamente se puede decir que 50% es lo que hablamos y el otro 50% es lo que vivimos. No es solo hablar bonito, ¿verdad? Somos un mensaje viviente. Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer punto en esta clase. Vamos a mirar ahí algunas clases de predicadores, pero estos que vamos a ver son, digamos, los predicadores negativos, que, que, que los hay y que si de pronto nosotros nos identificamos con algunos de ellos, pues necesitamos aprender, corregirnos y bueno, cambiar en ese sentido. ¿Ok? Entonces, tres clases de predicadores. Que a nosotros no nos suceda, por favor.
Uno es el predicador que habla de todo, pero no dice nada. Aquí en Colombia llamamos a una sopa un sancocho. ¿Qué es un sancocho? Que se le echa patatas, que se le echa plátano, yuca, carne, cebolla, se le echa de todo. No sé allá en otros países cómo llamen eso, se hace ahí un revuelto. Entonces, hay predicadores así, les explico. Leen un pasaje bíblico, ¿verdad? Y comienzan a hablar de todo. Hablan del cielo, hablan del infierno, hablan del arrepentimiento, hablan de la segunda venida de Cristo, hablan de la familia, hablan del matrimonio, hablan de la ofrenda, hablan de los diezmos. Y casi todo lo que hablan no tienen que ver con el pasaje bíblico, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de predicador que por favor debemos evitar. Para eso es la homilética. El que dice de todo, habla de todo, pero en sí no dijo nada. Hay otro tipo de predicador y es el que es monótono y aburrido, ¿verdad? El que ya como que las personas no quieren escuchar, es muy predecible, siempre dice lo mismo, casi siempre su tema es casi siempre el mismo, sus anécdotas, sus testimonios. Casi siempre es lo mismo, es, es, es muy lineal, no profundiza en la palabra, no trae verdad, enseñanza fresca, eh, esos tesoros nuevos que están en la palabra del Señor. No diversifica su forma de predicar, sino siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, un predicador así se vuelve aburrido, se vuelve monótono y las personas se cansan y no van a querer escucharlo un día, ¿verdad? Qué bueno que siempre traigamos una palabra fresca, esas verdades escondidas y poderosas de la palabra del Señor. Y en la homilética se aprenden diferentes formas de predicar, hacer estudios biográficos de personajes de la Biblia, dar diferentes clases de enseñanzas y todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Hay otro tipo de predicador que es el predicador gritón, regañón, autoritario. Recuerdo cuando yo era niño, mi mamá me llevaba en la ciudad de Bogotá a una iglesia. Pero la verdad, lo único que me acuerdo de ese pastor es que gritaba mucho, pero así serio, regañaba. Pues, entonces, yo decía, parece bravo, está bravo, ¿verdad? Entonces, hay predicadores así que su prédica es muy autoritaria y señala y condena y regaña y decimos aquí en Colombia y da palo y eso también cansa y no edifica la iglesia. Hay otro tipo de predicador, no quedó ahí, pero se lo voy a dar, decimos aquí en Colombia, de ñapa. Hay otro tipo de predicador que es el predicador que solo testimonios, lee un pasaje de la Biblia y comienza a contar testimonios, anécdotas, historias de aquí, qué le pasaron a él, qué le pasó a una hermana, que yo fui a predicar allí, pasó tal cosa, y da 10, 15 anécdotas, testimonios en su predicación. Entonces, las ilustraciones, los testimonios son bonitos, pero no tantos, no tantos. Entonces, ese predicador de solo historias, anécdotas y testimonios, también cansa, no edifica la iglesia, no edifica la iglesia. En sí tampoco llega a ser un predicador bíblico, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Eh, el propósito de estas clases precisamente son eso, ¿no? Que vayamos identificando qué clase de predicador soy, qué clase de predicador quiero ser. Vamos a nuestro cuarto punto, a nuestro cuarto punto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Ok. Nuestro cuarto punto.
Características de un predicador, características bíblicas, ¿no? Igual pudiéramos sacar muchas, pero guiándonos por nuestro Señor Jesús, por los apóstoles, que son nuestro modelo a seguir, aquí tenemos algunas características necesarias, esenciales, que debemos tener como predicadores. Una, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí quiero aclarar algo de pronto para que de pronto algunos digan, ser lleno del Espíritu Santo tienen que ver con hablar y hablar en otras lenguas. Necesito, para ser lleno del Espíritu Santo, hablar o no hablar en otras lenguas. Yo le quiero decir lo siguiente, para que usted no se confunda ni entremos en temas. Yo les hablé, por ejemplo, de Dale Moody, que fue lleno del Espíritu Santo y Dios lo usó poderosamente. Y miles de personas fueron salvas a través de su ministerio. Y él no habló en otras lenguas. En el siglo XIX, también en Estados Unidos, estuvo Charles Finney, un hombre usado poderosamente por Dios, lleno del Espíritu Santo, que a veces cuenta la historia que él llegaba a un lugar y con solo llegar, las personas comenzaban a llorar y a pedirle perdón a Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y tampoco hablaba en otras lenguas. Y conozco predicadores llenos del Espíritu Santo, que hablaban y que hablan en otras lenguas. Entonces, lo que le quiero dejar es de esto, el ser lleno de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Es algo más profundo que hablar o no hablar en otras lenguas. Pero todos necesitamos, como predicadores, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, no nos confundamos ni nos dejemos confundir. Muchos confunden el ser llenos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, con estilos. Me explico. Entonces, hay predicadores muy fogosos que gritan, ¿verdad? Y saltan, y aleluya, y ponen a gritar a todo el mundo, y mientras ellos hacen eso, la batería toca duro, ¿no? Y, y entonces las personas, ¿verdad? La iglesia dice, oh, qué poder, está lleno del Espíritu Santo. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, el ruido, la bulla, los gritos, no quiere decir que alguien esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia que alguien esté lleno del Espíritu Santo? En este tema de la predicación, en este tema, que la palabra de Dios llega con poder a sus oyentes y muchos se quebrantan, muchos se arrepienten, muchos son salvos, muchos son transformados. La palabra de Dios llega como una espada a lo profundo de las vidas y produce algo. Esa es la señal de un predicador lleno del Espíritu Santo. Otra característica de un predicador bíblico, que ame las almas como Cristo las ama. Oh, Dios permita que lleguemos a ese punto. No predicamos para ser famosos. No predicamos porque es que me gusta predicar. No predicamos para tener un gran ministerio. No predicamos para tener una posición en la iglesia o en un concilio. Evaluemos nuestras motivaciones. Sí, hay muchos que predican por eso. Muchos predican, como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Muchos predican por amor a Cristo, por amor a las almas, otros por popularidad, otros por poder. Pero lo que nos debe motivar realmente a nosotros predicar el Evangelio es que las personas, las almas, conozcan a Jesucristo, sean salvas
y no vayan al infierno. Lo que nos debe motivar a predicar el Evangelio en la iglesia es el amor a la iglesia, edificar la iglesia, el amor por las personas. Y bueno, aquí quiero dejarles esta reflexión. Por un momento, usted, de verdad, examinemos nuestro corazón. ¿Cuál es mi motivación número uno para predicar el Evangelio? ¿Por qué quiero predicar? ¿Cuál es mi motivación número uno? ¿Busco un gran ministerio? ¿Busco fama? ¿Busco aplausos? ¿Busco posición ministerial? ¿Busco reconocimiento? ¿Busco darme a conocer? Si es alguna de ellas, oh, qué errados estamos. La motivación correcta es el amor por los perdidos, el amor a las almas, el amor a la iglesia. Otra característica de un predicador bíblico es un hombre, una mujer, una persona de oración. Jesús es nuestro modelo. Y la palabra de Dios dice que él se apartaba, ¿no? En las madrugadas a orar, a lugares desiertos, a orar. La oración es la gasolina, el combustible de la predicación. Si queremos ser hombres y mujeres de Dios, que prediquemos con poder, debemos ser personas de oración, de oración. Y lo dejo ahí nomás porque, bueno, el tema no es la oración. Un predicador es alguien que vive lo que predica, que vive lo que predica. Otra característica de un predicador es una persona humilde, sencilla y muy prudente en sus palabras, en su relación con los hermanos, en su expresión con los hermanos, con las hermanas, con las personas, muy prudente. Un predicador imprudente pierde confiabilidad, pierde autoridad. Hermanos, los que están ahí al otro lado, amigos, compañeros de ministerio, pastores, si algo nos debe caracterizar a nosotros como predicadores es prudencia, la prudencia, que no resultemos metidos en chismes, con palabras fuera de tono, la prudencia. Eso nos va a dar mucha autoridad en nuestra predicación. Y la humildad. Como dijo el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Ok. Bueno, en esta primera clase quise dejar sentadas estas bases de lo que es un predicador y de lo que no es, para que examinemos nuestros motivos. Y el propósito es que seamos predicadores bíblicos, sinceros, humildes, sencillos, como Jesús. Que nuestros motivos sean los mismos motivos del Señor Jesucristo. Desde la segunda clase ya vamos a entrar ya en una parte como más técnica, académica. Pero para afianzar estos principios que hemos visto en esta clase, quiero dejarle la primera tareita. Vamos a dejar en las clases tareas. Ahora, no se me vaya de pronto a confundir o a cargar con esto. Aquí las tareas no van a ser como en el colegio, ¿no? Que quién se sacó 5, quién sacó 10, quién se sacó un excelente y quién reprobó. No, no, no. Aquí el propósito de las tareas, uno, es que profundicemos en nuestro tema. Y dos, vayamos practicando, desarrollando lo que vamos aprendiendo. Hay un dicho muy cierto que dice, la práctica hace al maestro. Ciertísimo, la práctica hace al maestro.
Entre más trabajemos en algo, entre más practiquemos algo, más fácil lo vamos a ir desarrollando y mejor lo vamos a ir haciendo. Entonces, ese es el propósito de las tareas, ¿ok? No se me vaya a preocupar a cargar. Pero eso sí es necesario hacer y presentar la tarea. Eso sí es necesario, porque también va mostrando nuestro grado de compromiso y de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ese propósito tiene la tarea, profundizar y que vayamos aprendiendo, desarrollando esas habilidades que vamos a ir aprendiendo. Entonces, para profundizar en nuestro tema, la tarea es lo siguiente. Por favor, esta semana léanse Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 38. Y primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 13. Léanlo lentamente, léalo una vez, dos veces, tres veces, léalo para usted. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Eh, Dos cositas. Primero, vamos a escribir unas tres o cuatro o cinco cositas, lo que usted encuentre, según esos textos bíblicos. ¿Cómo debe ser el predicador del Evangelio? ¿Cómo debe ser el predicador? Y segundo, lo mismo, va a anotar otras tres, cuatro cositas las que usted encuentre. ¿Cómo debe predicar el mensaje? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Cómo debe ser un predicador del Evangelio? ¿Y cómo debe comunicar su mensaje, predicar su mensaje, transmitir su mensaje? ¿Cómo? Según estos pasajes bíblicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, inquietud hasta ahí? Pastor Edgar, ¿puede repetir las dos escrituras? Dijo, lee Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 38, y Sí, Primera de señor. Tesalonicenses. Sí, señor. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 13. 1 al 13. Correcto, pastor. Gracias. Bueno, amados hermanos, eh, así concluimos el tema de esta noche.